Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Entonces, ayer terminamos el capítulo 15. Krishna se fue del planeta, ¿verdad? Ayer vimos esa parte. Krishna se fue y todos sus asociados también se fueron. Como se mencionaba, ayer conversamos al final de la vida, ¿no? Al final de la vida, cuando uno tiene que ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, todo el mundo tiene que valerse por sí mismo sin la ayuda de nadie. La ayuda se ofrece, sin embargo, en la tierra, antes de volar por los aires. Muy bonito todo, ¿no? Así que en la tierra podemos apoyarnos, ayudarnos, pero después ya el viaje del alma es entre uno y el Señor Supremo, Individual. individual. Buenos días, Norma, Yadurani, Draupadi. Buenos días, Madre Divina. Buenos días a todos. Buenos días. Empezamos el capítulo 16 del primer canto. El capítulo se llama ¿Cómo Parikshit recibió la era de Kali? Entonces, Maharaj Yudhishthira se fue al norte, a los Himalayas, y coronó al rey Parikshit como sucesor, que por cierto es un rey muy santo, muy devoto. Vamos a leer un pequeño panorama. Dice, Maharaj Parikshit comienza a gobernar el mundo, conquista todas las regiones del planeta y cobra tributo a sus respectivos gobernantes. A donde quiera que el rey iba, oía hablar de la gloria de sus grandes antepasados y de los gloriosos actos del Señor Krishna. Mientras tanto, la personalidad de lo principio religioso Dharma, en la forma de un toro, se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca, la cual se estaba lamentando mucho. Dharma le pregunta cuál es la causa de su lamentación, conjeturando que se debe a las condiciones poco propicias provocadas por la era de Kali. Ella le responde a Dharma explicándole que se está lamentando porque, ante la ausencia del Señor Krishna, la era de Kali ha difundido su influencia por todas partes. ¿Alguna duda o comentario? Vamos a empezar entonces con el capítulo 1. Sutta Goswami dijo, oh Brahmana erudito, Maharaj Parikshit comenzó entonces a gobernar el mundo como un gran devoto del Señor. Va con las instrucciones de los mejores de los brahmanas, nacido por segunda vez. Él gobernó con esas grandes cualidades que fueron predichas por expertos astrólogos en el momento que nació. Significado. En el momento en que Maharaj Parikshit nació, los expertos brahman astrólogos predijeron algunas de sus cualidades. Maharaj Parikshit la manifestó todas porque era un gran devoto del Señor. La verdadera aptitud consiste en convertirse en devoto del Señor y gradualmente toda la buena cualidad digna de poseerse se manifiesta. Maharaj Parikshit era un Mahabhagavata o un devoto de primera, quien no solo estaba bien versado en la ciencia de la devoción, sino que además estaba en capacidad de convertir a otro en devotos mediante sus instrucciones trascendentales. Maharaj Parikshit era, pues, un devoto de primera categoría. En consecuencia, solía consultar con los grandes sabios eruditos brahmanas, quienes podían aconsejarlo mediante los shastra en cuanto a cómo desempeñar
la administración del Estado. Esos grandes reyes eran más responsables que los modernos mandatarios electos, debido a que complacían a las grandes autoridades por el hecho de seguir las instrucciones dejadas por ellas en la escritura védica. No había ninguna necesidad de que un necio poco práctico promulgaran diariamente una nueva ley y la alteraran a conveniencia una y otra vez por satisfacer determinados propósitos. La regla y regulaciones ya fueron presentadas por grandes sabios tales como Manu, Yajnavalkya, Parasara y otros sabios liberados, y las promulgaciones fueron idóneas para todas las épocas y en todos los lugares. Por lo tanto, la regla y regulación eran normas fijas y sin falla ni defecto alguno. Reyes como Maharaj Parikshit tenían su junta de consejeros y todos los miembros de esa junta eran o bien grandes sabios o brahmanas de primera. Ellos no aceptaban ningún salario, ni tampoco tenían necesidad alguna de él. El Estado recibía el mejor consejo sin ningún gasto. Ellos eran de por sí samadarshi, iguales para con todos, tanto con el hombre como con el animal. Ellos no le aconsejaban al rey que protegiera al hombre, instruyéndole a la vez que matara a los pobres animales. Estos miembros del consejo no eran necios, ni representantes dedicados a organizar un paraíso de tontos. Todos ellos eran alma autorrealizada y sabían perfectamente bien cómo todos los seres vivientes del estado podían ser felices, tanto en esta vida como en la siguiente. A ellos no les interesaba la filosofía hedonista de comer, beber, estar alegre y gozar. Ellos eran filósofos en el verdadero sentido de la palabra y sabían bien cuál es la misión de la vida humana. Ante todas estas obligaciones, el consejo consultivo del rey daba indicaciones correctas y el rey o primer mandatario, siendo de por sí un devoto apto del Señor, las seguía al pie de la letra por el bien del Estado. En los días de Maharaj Yudhishthira o de Maharaj Parikshit, el Estado era benefactor en el verdadero sentido del término, porque nadie era infeliz en él, ya fuera hombre o animal. Maharaj Parikshit era un rey ideal para un Estado benefactor que había en el mundo. Entonces, Parikshit es el oyente principal del Srimad Bhagavatam, es el protagonista. Y bueno, incluso fue el único rey de la historia que se enfrentó con la era de Kali. Se intervistó con, pero ya lo veremos ahora. Texto 2. El rey Parikshit se casó con la hija del rey Uttara y engendró 4 hijos encabezados por Maharaj Janameyaya. Significado. Maharaj Uttara era el hijo de Virata y tío materno de Maharaj Parikshit. Iravati, siendo hijo de Maharaj Uttara, era prima hermana de Maharaj Parikshit. Pero a los primeros hermanos se le permitía casarse, a los primos hermanos se le permitía casarse si no pertenecían a la misma gotra o familia. En el sistema védico de matrimonio se hacía énfasis en la importancia de la gotra o familia. Arjuna también se casó con Subhadra, aunque era prima hermana de él por parte de madre. Janameyaya, uno de los reyes Rajarsis y el famoso hijo de Maharaj Parikshit. El nombre de su madre era Iravati o según otros Madravati. Maharaj Janameyaya engendró 2 hijos de nombre Gyana Tanika y Shankukarna. Él celebró varios sacrificios en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra y tenía 3 hermanos menores llamados Shrutasena, Ugrasena y Bhimasena. 2. Bhimasena II. Él invadió Takshashila, Ayanta, y decidió vengar la maldición ilícita de que habían hecho objeto a su gran padre Maharaj Parikshit.
Él realizó un gran sacrificio llamado Sharpa Yagya para acabar con la raza de la serpiente, entre ella la Takshaka, la cual había mordido y dado muerte a su padre. A pedido de muchos sabios y semidioses influyentes, tuvo que cambiar su decisión de acabar con la raza de los serpientes, pero a pesar de detener el sacrificio, satisfizo a todos los interesados en el mismo, remunerándolos como era debido. En la ceremonia, Mahamuni Vyasadeva también estaba presente, y él mismo narró la historia de la batalla de Kurukshetra ante el rey. Más adelante, por orden de Vyasadeva, su discípulo Vaishampayana expuso ante el rey el asunto que se trata en el Mahabharata. Él se vio muy afectado por la prematura muerte de su gran padre y estaba muy ansioso de verlo de nuevo, cosa que expresó ante el gran sabio Vyasadeva. Vyasadeva también le cumplió el deseo. Su padre estuvo presente ante él, y él adoró tanto a su padre como a Vyasadeva con gran respeto y pompa, quedando plenamente satisfecho. Les dio caridad de un modo muy munífico a los brahmana presentes en el sacrificio. Arribó Lakshmana. ¿Quieres leer, Draupadi? El que sigue. Mira, el texto 3. Ok. Texto 3. Maharaj Parikshit, después de haber elegido a Kripacharya para que lo guiara como maestro espiritual, ejecutó 3 sacrificios de caballo en las riberas del Ganges. Estos se realizaron con suficientes remuneraciones para los participantes. Y en esos sacrificios, hasta el hombre común podía ver a los semidioses. Oh. O sea, pues sí, ¿no? Los sacrificios invocan a los semidioses. Significado. Según este verso, parece ser que los ciudadanos de los planetas superiores les resultaba fácil hacer viajes interplanetarios. En muchas declaraciones del Bhagavatam hemos observado que se habla de que los semidioses del cielo solían visitar esta tierra para asistir a los sacrificios celebrados por reyes y emperadores influyentes. Aquí también nos encontramos con que durante la época de la ceremonia del sacrificio de caballo de Maharaj Parikshit, los semidioses de otros planetas podían ser vistos incluso para el hombre común, debido a la ceremonia en cuestión. Por lo general, los semidioses, al igual que el Señor, no pueden ser vistos por el hombre común. Pero así como el Señor, por su misericordia sin causa, desciende para hacérsele visible al hombre común, asimismo los semidioses también se le hacen visible por su propia gracia. Aunque los seres celestiales no pueden ser vistos a simple vista por los habitantes de esta tierra, se debía a la influencia de Maharaj Parikshit, el hecho de que los semidioses también accedieran a hacerse visibles. Los reyes solían gastar profusamente durante estos sacrificios, tal como una nube distribuye lluvias. La nube no es más que otra forma de agua, y en otras palabras, el agua de la tierra se transforma y se convierte en nubes. De modo similar, la caridad que los reyes daban en los sacrificios no era más que otra forma de los impuestos recaudados entre los ciudadanos. Pero así como las lluvias caen muy profusamente y parecen caer en una cantidad mayor que la necesaria, la caridad que daban esos reyes también parece ser más que la que el ciudadano necesita. Unos ciudadanos satisfechos jamás organizarán una agitación en contra del rey y por ende no había ninguna necesidad de cambiar el estado monárquico. Incluso un gran rey como Maharaj Parikshit necesitaba de un maestro espiritual que lo guiara. Sin esa guía no se puede progresar en la vida espiritual.
El maestro espiritual debe ser genuino, y aquel que quiera llegar a comprender el ser debe acudir a un maestro espiritual genuino y refugiarse en él para lograr un verdadero éxito. Ujú. ¿Sigo? ¿4? Ok. Una vez cuando Maharaj Pariksit se dirigía a conquistar el mundo, vio al amo de Kali Yuga, quien era más bajo que un sudra, disfrazado de rey y lastimando las patas de una vaca y un toro. El rey lo aprehendió de inmediato para imponerle el debido castigo. Significado: que el rey salga a conquistar el mundo no tiene como propósito su engrandecimiento personal. Maharaj Pariksit salió a conquistar el mundo después de ascender al trono, pero ello no tenía por finalidad el agredir a otros estados. Él era el emperador del mundo y todos los estados pequeños ya se encontraban bajo su régimen. El propósito de su salida era el de ver cómo marchaban las cosas desde el punto de vista del estado divino. El rey, siendo el representante del Señor, tiene que ejecutar debidamente la voluntad del Señor. No es una cuestión de engrandecimiento personal. Así pues, en cuanto Maharaj Pariksit vio que un hombre de clase baja vestido de rey estaba lastimando las patas de una vaca y de un toro, de inmediato lo arrestó y lo castigó. El rey no puede tolerar que se insulte al animal más importante de todos, la vaca, ni tampoco puede tolerar que se le falte al respeto al hombre más importante de todos, el brahmana. Civilización humana significa adelanto de todo lo referente a la cultura brahmínica, y para mantenerla, la protección de la vaca es esencial. En la leche hay un milagro, pues contiene todas las vitaminas necesarias para sustentar las condiciones fisiológicas humanas, en aras de logros superiores. La cultura brahmínica únicamente puede progresar cuando el hombre se le enseña a desarrollar la cualidad de la bondad, y para ello se requiere principalmente de comida preparada con leche, frutas y granos. Maharaj Pariksit se sorprendió al ver que un sudra de color, vestido como un gobernante, estaba maltratando a una vaca, el animal más importante de todos en la sociedad humana. La era de Kali implica riña y mala administración, y la causa fundamental de toda la riña y la mala administración es que hombres indignos, influenciados por las modalidades de hombres de clase baja y quienes no tienen ninguna ambición superior en la vida, se ponen a la cabeza de la administración del Estado. Esa clase de hombres en el puesto de rey, es seguro que lo primero que harán es lastimar a la vaca y a la cultura brahmínica, empujando con ello a toda la sociedad hacia el infierno. Maharaj Pariksit, preparado como lo estaba, encontró la señal de esta causa fundamental de todas las riñas del mundo. Así pues, quiso detenerla desde el mismo comienzo. 5. ¿Comentarios? Entonces Kali Yuga estaba representada también como un hombre disfrazado de un rey. La vaca representaba la tierra, la madre tierra, y el toro representaba la religión. Dice, Shaunaka Rishi preguntó, ¿por qué Maharaj Pariksit tan solo lo castiga
si se trataba del más bajo de los Sudras, quien se había vestido como un rey y había golpeado a una vaca con la pierna? Por favor, relata todos esos incidentes, si están relacionados con el Señor Krishna. Significado. Shaunaka y los rishis se sorprendieron al oír que el piadoso Maharaj Parikshit solo había castigado al criminal y no lo había matado. Esto sugiere que un rey piadoso como lo era Maharaj Parikshit debía haber matado de inmediato a un ofensor que quería engañar al público vistiéndose como un rey y que al mismo tiempo se había atrevido a insultar al animal más puro de todos, la vaca. Sin embargo, los rishis de aquellos tiempos no podían ni siquiera imaginar que en los días posteriores de la era de Kali, los más bajos de los Sudras serían elegidos como administradores y abrirían mataderos organizados para matar vacas. De todos modos, aunque oír hablar de un Sudraka, que era un engañador y un ofensor de una vaca, no era algo de mucho interés para los grandes rishis, no obstante, querían oír hablar de ello para ver si el incidente tenía alguna relación con el Señor Krishna. Ellos simplemente estaban interesados en los temas acerca del Señor Krishna, pues todo lo que se acople con la narración acerca de Krishna es digno de ser oído. En el Bhagavatam hay muchos asuntos que tratan de sociología, política, economía, cuestiones culturales, etc. Pero todos ellos están relacionados con Krishna y por consiguiente todos ellos son dignos de ser oídos. Krishna es el ingrediente purificador de todos los asuntos, sean estos los que fueren. En el mundo terrenal todo es impuro, debido a que es un producto de las tres cualidades mundanas. Sin embargo, Krishna es el agente purificador. Sí, los sabios no estaban interesados en el chisme de qué hacía este disfrazado. Por eso ellos piden, relata todos estos incidentes si están relacionados con el Señor Krishna, ¿verdad? Aquí vemos Krishna purifica todas las conversaciones. Si no, pues no son de mucho interés todas las trifulcas del mundo material. Pero vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué Maharaj Parikshit no mató a este engañador? Pero vemos que los síntomas de la era de Kali es atacar la clase administrativa. Kali se encarga de influir sobre los reyes, administradores, gobernantes, ¿verdad? Así contaminan a toda la sociedad. Sí. Seguimos con el texto 5. 5. Ah, no, el texto 6. Los devotos del Señor están acostumbrados a lamer la miel que se obtiene de los pies del loto del Señor. ¿De qué sirven los temas que simplemente hacen que se desperdicie la valiosa vida de uno? Significado. Tanto el Señor Krishna como sus devotos se encuentran en el plano trascendental. Por lo tanto, los temas acerca del Señor Krishna y acerca de sus devotos puros son igualmente buenos. La batalla de Kurukshetra está llena de política y diplomacia, pero como los temas están relacionados con el Señor Krishna, el Bhagavad Gita es por ello adorado en el mundo entero. No es necesario erradicar la política, la economía, la sociología, etcétera, que son cosas mundanas para los mundanos. Para un devoto puro, quien de hecho está relacionado con el Señor, esas cosas mundanas son trascendentales si se acoplan con el Señor o sus devotos puros. Hemos oído y hemos hablado de las actividades de los Pándavas
y ahora estamos tratando los temas referentes a Maharaj Parikshit. Pero debido a que todos esos temas están relacionados con el Señor Sri Krishna, todos ellos son trascendentales y los devotos puros tienen mucho interés en oír su exposición. Ya hemos discutido esto en relación con las oraciones de Bhishmadeva. Nuestra vida no tiene una duración muy larga y no hay ninguna certeza de cuándo se nos ordenará dejar todo para pasar a la siguiente etapa. Así pues, tenemos el deber de asegurar que ni un momento de nuestra vida se desperdicie en temas que no estén relacionados con el Señor Krishna. Cualquier tema, por agradable que sea, no es digno de ser oído si está desprovisto de su relación con Krishna. El planeta espiritual Goloka Vrindavan, la morada eterna del Señor Krishna, tiene la forma del verticilo de una flor de loto. Incluso cuando el Señor desciende a cualquiera de los planetas mundanos, lo hace mediante la manifestación de su propia morada, tal como es. De modo que sus pies permanecen siempre sobre el mismo y gran verticilo de la flor de loto. Sus pies son además tan hermosos como la flor de loto. Por eso se dice que el Señor Krishna tiene pies de loto. El ser viviente es eterno por constitución. Él se halla, por así decirlo, en el remolino del nacimiento y la muerte, debido a su contacto con la energía material. Al liberarse de esa energía material, la entidad viviente se libera y se hace merecedora de regresar al hogar de vuelta a Dios. Aquellos que quieren vivir para siempre sin tener que cambiar su cuerpo material, no deben desperdiciar el valioso tiempo con temas que no sean los que están relacionados con el Señor Krishna y sus devotos. Hay que cuidar la asociación. Sí, si no, aquí hay demasiadas ramificaciones mentales y el tiempo es lo que es, así que hay que estar enfocados, ¿no? Krishna. Sí, como los grandes sabios, seguir los pasos. Sí. 7. Oh Sutta Goswami, entre los hombres existen aquellos que desean liberarse de la muerte y lograr la vida eterna. Ellos escapan del proceso aniquilador llamado el controlador de la muerte, Yamaraj. Significado. Mientras la entidad viviente se va desarrollando desde una vida animal inferior hasta la condición superior del ser humano y gradualmente hasta tener una inteligencia superior, se vuelve ansiosa de liberarse de las garras de la muerte. Los científicos modernos tratan de evitar la muerte mediante el adelanto físico-químico del conocimiento, pero lamentablemente el controlador de la muerte, Yamaraj, es tan cruel que ni siquiera le perdona la vida al propio científico. El científico que expone la teoría de detener la muerte mediante el adelanto del conocimiento científico se vuelve él mismo víctima de la muerte cuando es llamado por Yamaraj. ¿Y para qué hablar de detener la muerte? Nadie puede prolongar el corto periodo de la vida, ni siquiera en una fracción de un momento. La única esperanza de suspender el cruel proceso aniquilador de Yamaraj es la de invitarlo a oír y cantar el santo nombre del Señor. Yamaraj es un gran devoto del Señor y a él le gusta ser invitado a los kirtanas y sacrificios realizados por los devotos puros, los cuales están dedicados constantemente al servicio devocional del Señor. Así pues, los grandes sabios encabezados por Shaunaka y otros invitaron a Yamaraj para que asistiera al sacrificio celebrado en Namisharanya. Eso era bueno para aquellos que no querían morir.
Yámaras. Ya, Marash, claro, no querían morir eh, y lograr la vida eterna. Pues eso serán diferentes aspectos de la liberación. Entonces esos sabios todavía están En, por ahí, en alguna cueva por ahí. en alguna cueva, en el monte Meru, qué sé Ujú. yo. En los Himalayas. Siguen haciendo su kirtan. Sí, ¿Viste? A él le gusta ser invitado a los kirtan, sacrificio realizado por los devotos puros. Sí, estos sabios especiales son, viven más allá de estos conceptos del mundo material. Ellos pueden viajar, ¿verdad? A diferentes espacios, eras, sistema planetario. Entonces, no están preocupados por la muerte. Todos somos eternos, pero obviamente en este cuerpo no nos vamos a quedar mucho tiempo. Pero los sabios están en otra dimensión, sí, en el bosque de Naimisharanya. mi micharaña. Texto 8. ¿Sigo? Ujú. ¿O quieres que te ayude? Está bien. Bien. Mientras Yámaras, que es quien causa la muerte de todo el mundo, esté aquí presente, nadie encontrará la muerte. Los grandes sabios han invitado al controlador de la muerte, Yamarash, quien es el representante del Señor. Los seres vivientes que están bajo su control deben beneficiarse, oyendo el inmortal néctar en la forma de esta narración acerca de los pasatiempos trascendentales del Señor. Significado. A todo ser humano le desagrada tener que enfrentarse con la muerte, pero nadie sabe cómo librarse de ella. El remedio más seguro para evitar la muerte es el de acostumbrarse a oír los nectarios pasatiempos del Señor, del modo sistemático que se narran en el texto del Srimad Bhagavatam. Aquí se aconseja, por lo tanto, que cualquier ser humano que desee liberarse de la muerte debe tomar este rumbo en la vida, tal como lo recomiendan los rishis encabezados por Shaunaka. Así que si escuchamos sobre el Señor, es como vivir para siempre. Incluso Sí, Maharaj Pariksit tenía una semana para vivir, pero él se enfocó en escuchar el Srimad Bhagavatam y no le preocupaba para nada la muerte, ¿no? Solo se preocupaba en escuchar estos pasatiempos trascendentales. Mm. ay, a mí me gustaría también como el rey Pariksit, saber que me digan, ya tienes estos días. Se me hace muy afortunado eso. Mm, Y así uno sentarse ahí leyendo. Eso estaría muy padre. Pues todo llegará a su momento. Ujú. Texto 9. Los seres humanos perezosos y de escasa inteligencia y una vida de corta duración pasan la noche durmiendo y el día realizando actividades que no sirven para nada. Mm. Significado. Los poco inteligentes no conocen el verdadero valor de la forma de vida humana. La forma humana es un don especial que la naturaleza material da mientras le impone al ser viviente las estrictas leyes de los sufrimientos. Dicha forma es una oportunidad de obtener el máximo beneficio de la vida, es decir, el salirse del enredo de los reiterados nacimientos y muertes. Los inteligentes cuidan este importante don, esforzándose tenazmente para salir del enredo.
pero los pocos inteligentes son perezosos e incapaces de valorar el don que representa el cuerpo humano para lograr la liberación del cautiverio material. Ellos se interesan más en el mal llamado desarrollo económico y trabajan muy arduamente durante toda la vida, tan solo en aras del disfrute de los sentidos del cuerpo temporal. El disfrute de los sentidos también se le permite la ley de la naturaleza a los animales inferiores. Y así pues, el ser humano tiene destinada al igual una cierta cantidad de disfrute de los sentidos, según su vida pasada o presente. Pero uno debe tratar de entender claramente que el disfrute de los sentidos no es la meta última de la vida humana. Aquí se dice que durante el día uno trabaja para nada, porque el objetivo no es más que el disfrute de los sentidos. En las grandes ciudades y pueblos industriales podemos observar en particular cómo el ser humano trabaja para nada. Hay muchísimas cosas que fabrica la energía humana, pero todas ellas son para el disfrute de los sentidos y no para salir del cautiverio material. Y después de trabajar arduamente durante todo el día, por la noche, el hombre cansado o bien duerme o se dedica a hábitos sexuales. Ese es el programa que la vida civilizada materialista tiene para los pocos inteligentes. Por eso se les designa aquí como perezosos, desafortunados y de una vida corta. Más claro no se puede. Sí. Texto 10. 10. Sutta Goswami dijo, mientras Maharaj Pariksit residía en la capital del imperio Kuru, los signos de la era de Kali comenzaron a infiltrarse dentro de la jurisdicción de su estado. Cuando él se enteró de ello, no consideró que el asunto fuera muy agradable. Sin embargo, esto le dio una oportunidad de pelear. Él tomó su arco y sus flechas y se preparó para emprender actividades militares. Significado. La administración estatal de Maharaj Pariksit era tan perfecta que él se encontraba sentado apaciblemente en su capital, pero recibió información de que los signos de la era de Kali ya se habían infiltrado en la jurisdicción de su estado, y esas noticias no le gustaron. ¿Cuáles son los signos de la era de Kali? Ellos son: 1. La relación ilícita con mujeres. 2. El entregarse a comer carne. 3. La embriaguez de todo tipo. 4. El divertirse con juegos de azar. Eso incluye los videojuegos. Mi gurú me lo dijo. Es que a mí me gustaba jugar los videojuegos. La era de Kali significa literalmente la era de riña. Y los antedichos 4 signos de la sociedad humana son las causas fundamentales de toda clase de riña. Maharaj Pariksit oyó decir que cierta gente del Estado ya se había dado a esas prácticas y quiso tomar medidas inmediatas en contra de esas causas de inquietud. Eso significa que, al menos hasta la época del régimen de Maharaj Pariksit, dichos signos de la vida pública eran prácticamente desconocidos y en cuanto se detectaron ligeramente, él quiso extirparlos por completo. La noticia en sí no le agradó más que en un sentido, y era que le daba la oportunidad de pelear. No había necesidad de pelear en los estados pequeños, porque todo el mundo estaba tranquilo bajo sus órdenes. Pero los herejes de Kali Yuga le dieron la oportunidad de exhibir su espíritu de combate. Un rey kshatriya perfecto siempre se contenta cuando tiene la oportunidad de pelear, tal como un deportista se entusiasma cuando tiene la oportunidad de un encuentro deportivo. El argumento de que en la era de Kali esos signos están predestinados no es válido.
Si así fuera, entonces, ¿por qué se hicieron preparativos para pelear contra ellos? Esos argumentos los presentan los hombres holgazanes y desafortunados. En la estación lluviosa, la lluvia está predestinada y no obstante, la gente toma precauciones para protegerse. De igual manera, en la era de Cali, es seguro que los signos anteriormente mencionados se filtrarán en la vida social, pero en el Estado tiene el deber de salvar a los ciudadanos de la influencia de los agentes de la era. Maharaj Pariksit quería castigar a los herejes que se habían entregado a las prácticas propias de Kali y de ese modo salvar a los ciudadanos inocentes que en virtud del cultivo religioso eran puros en sus hábitos. El rey tiene el deber de brindar esa clase de protección y Maharaj Pariksit estaba muy en lo correcto cuando se preparó para pelear. Claro, podemos decir, ah, bueno, es Kali Yuga, ¿qué vamos a hacer? Pero igual, aquí explica muy bien Srila Prabhupada, en nuestro deber y nuestra misión, enfrentar esa malas tendencias de Kali Yuga, no simplemente aceptarla como que, bueno, así es y ya está, ¿verdad? Así como un gobernante tiene el deber de proteger a los súbditos de los malandros, ¿verdad? Y de todas las dificultades. También nosotros en el camino espiritual, es nuestro deber seguir con esta misión y no solo decir, bueno, ya es Kali Yuga, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Marcar la diferencia. Mm, Mm. sí. Así, bueno, Maharaj Pariksit como buen guerrero no se quedaba ahí sentado esperando a ver qué pasaba. Él fue a tomar acción. Entonces, texto 11. Dice, Maharaj Pariksit se sentó en una cuadriga tirada por caballos negros. Su bandera ostentaba el signo de un león. Adornado así y rodeado por aurigas, caballerías, elefantes y soldados de infantería, salió de la capital a realizar conquistas en todas las direcciones. Significado: a Maharaj Pariksit se lo distingue de su abuelo Arjuna porque su cuadriga la tiraban caballos negros en vez de blancos. Él marcaba su bandera con el signo de un león y su abuelo marcaba la suya con el emblema de Hanumanji. Una procesión real como en la que iba Maharaj Pariksit rodeado de cuadrigas bien adornadas, caballería, elefantes, infantería y una banda, no solo es agradable a la vista, sino que también es signo de una civilización que es estética incluso en el frente de batalla. Ándale, bien fashion en el campo de batalla. Es que sí se ve bien bonito. Y Muy hasta elegante. traía su música. Uno se imagina con todos los banderines, las pancartas, Sí, los tambores. yo creo que eran así como, bueno, no se compara, pero me imagino que era más opulento que en aquellas películas de los años 50, 60, tipo así de esas que hacía la 20th Century Fox, que salía el ejército, ¿no? De Cleopatra y todos así con armaduras doradas, los romanos y todo eso, ¿no? Claro, imagínate, igual los romanos eran súper degradados, pero estos son todos reyes Sí, santos. o sea, Entonces, o sí, sea, sí, te digo, no tiene comparación, pero o sea, imagínate, si esos se veían bien en las películas, ahora imagínate estos que eran reyes santos, sí, bien fashion. Pero no sé, yo creo que también eso imponía, ¿no? Como si iban a un lugar y ves todo eso, también impone, me claro, imagino. era para demostrar su poder también. Ujú. Texto 12. Maharaj Pariksit conquistó luego todas las regiones del planeta terrestre. Bhadrashva, Ketumala,
Bharata, el Kuru del norte, Kimpurusha, etc. Y les cobró tributos a sus respectivos gobernantes. Significado. Bhadrashva es una porción de tierra que se queda cerca de Meru Parvata y se extiende desde Gandhamadana Parvata hasta el océano de agua salada. En el Mahabharata, Bhishma Parva 7:14 al 18, hay una descripción de este Varsha. La descripción se la hizo Sanjay a Dhritarashtra. Maharaj Yudhishthira también conquistó este Varsha y de ese modo la provincia quedó incluida dentro de la jurisdicción de su imperio. A Maharaj Parikshit se lo había declarado anteriormente emperador de todas las tierras regidas por su abuelo, pero aún así tuvo que establecer su supremacía mientras se hallaba fuera de su capital para recaudar el tributo de esos estados. Fue a hacer visita de estado, como dicen aquí. Claro, y a chequear también porque vio síntomas extraños en todo el reino, entonces fue a ver qué estaba pasando y claro, es parte, ¿no? Cobrar los tributos es parte de mantener también las cosas en orden, a que no se gastara en casino y en cosas extrañas. Sí, porque ya estaban los signos de la era de Kali. Ketumala, este planeta Tierra, tiene 7 océanos que lo dividen en 7 dvipas. Y el dvipa central, llamado Jambudvipa, tiene 8 montañas inmersas que lo dividen en 9 varshas o regiones. Bharatavarsha es uno de esos 9 varshas y a Ketumala también se lo describe como uno de ellos. Se dice que el Varsha Ketumala, las mujeres son las más hermosas que existen. Este Varsha también fue conquistado por Arjuna. Una descripción de esta parte del mundo se encuentra en el Mahabharata, Sava Parva 28:6. Se dice que esta parte del norte se halla en el lado occidental del Meru Parvata y los habitantes de esta provincia solían vivir hasta 10,000 años. Bhishma Parva 6:31. Los seres humanos que viven en esta región del globo son de color dorado y las mujeres se parecen a los ángeles del cielo. Los habitantes están libres de toda clase de enfermedades y congojas. O sea, estaban en una montaña, ¿no? O estaba sumergida. No, dice inmensas, no Inmensas, no inmersas, perdón. Inmensas, son ok. regiones que a veces tienen una consistencia sutil, entonces no se pueden ver materialmente, ¿no? Son como seres divinos en una ciudad Sí, que están no aquí se puede bien ver. en este planeta, pero pues en otra dimensión, digamos. Bharatavarsha, esta parte del mundo, también es uno de los 9 varshas del Jambudvipa. En el Mahabharata, Bhishma Parva, capítulos 6 y 7, se da una descripción de Bharatavarsha. En el centro de Jambudvipa se encuentra Ilavrita Varsha y al sur de Ilavrita Varsha está Harivarsha. En el Mahabharata Sava Parva 28, 7 al 8, se da una descripción de estos varshas de la siguiente manera. Aquí se menciona que las mujeres de estos 2 varshas son hermosas y algunas de ellas son iguales a las apsaras o mujeres celestiales. Uttarakuru. Según la geografía védica, la porción más septentrional de Jambudvipa se llama Uttarakuru Varsha. Esa región tiene 3 lados que limitan con el océano de agua salada y la montaña
Shringavam. La separa los Himalaya y la montaña Shringavan la separa del Hiranmaya Varsha. Kimpurusha Varsha. Se dice que está situado al norte del gran monte Himalaya, el cual tiene 128,000 kilómetros de longitud y altura y abarca 25,000 kilómetros de ancho. Esas partes del mundo también fueron conquistadas por Arjuna. Saba 28, 1 al 2. Los Kimpurushas son descendientes de la hija de Daksha. Cuando Maharaj Yudhishthira celebró un sacrificio de caballo, los habitantes de esos países también estuvieron presentes para participar en el festival y le pagaron tributos al emperador. Esta parte del mundo se llama Kimpurusha Varsha o algunas veces las provincias himalayas, Himavati. Se dice que Sukadeva Goswami nació en esas provincias himalayas y que llegó a Bharatavarsha después de atravesar los países himalayos. En otras palabras, Maharaj Parikshit conquistó el mundo entero. Él conquistó todos los continentes contiguos a todos los mares y océanos de todas las direcciones, es decir, las partes de este, oeste, norte y sur del mundo. Ay, Ujú. Sí. del 13 al 15, 13, 14, 15. Leemos Ujú. el último Draupadi. Ok. A donde quiera que el rey iba, oía hablar continuamente de las glorias de sus grandes antepasados, que eran todos devotos del Señor, y también de los gloriosos actos del Señor Krishna. Él también oía hablar de cómo él mismo había sido protegido por el Señor del poderoso calor del arma de Ashvatthama. La gente también hacía mención del gran afecto que había entre los descendientes de Vrishni y los Prita, debido a la gran devoción que estos últimos tenían por el señor Keshava. El rey, estando muy complacido con los cantores de esas glorias, abrió los ojos con gran satisfacción. Movido por la magnanimidad, tuvo el agrado de hacerles entrega de ropa y collares de mucho valor. Significado. A los reyes y grandes personalidades del Estado se los recibe con discursos de bienvenida. Ese es el sistema que data de tiempo inmemorial, y como Maharaj Parikshit era uno de los emperadores más conocidos del mundo, en todas partes del mundo a donde llegaba de visita se le obsequiaba también con discursos de bienvenida. El tema de esos discursos de bienvenida era Krishna. Krishna significa Krishna y sus devotos eternos, al igual que el rey, significa el rey de sus asociados íntimos. Krishna y sus devotos no pueden ser separados y por ende glorificar al devoto significa glorificar al Señor y viceversa. A Maharaj Parikshit no le hubiera agradado oír hablar de las glorias de antepasados suyos, tales como Maharaj Yudhishthira y Arjuna. De estos no haber estado relacionado con los actos del Señor Krishna, el Señor desciende principalmente para liberar a sus devotos. Paritranaya sadunam. A los devotos los glorifica la presencia del Señor porque ellos no pueden vivir ni por un momento sin la presencia del Señor y sus diferentes energías. Para el devoto, el Señor está presente mediante sus actos y glorias. Y por lo tanto, Maharaj Parikshit sintió la presencia del Señor cuando a éste lo estaba glorificando por sus actos, especialmente por aquellos mediante el cual salvó al rey en el vientre de su madre. Los devotos del Señor nunca están en peligro, pero en el mundo material, que está lleno de peligros a cada paso, a los devotos
se los pone aparentemente en posiciones peligrosas y cuando el Señor los salva, Él es glorificado. El Señor Krishna no habría sido glorificado como el expositor del Bhagavad Gita si devotos suyos, tales como los Pandavas, no hubieran estado en dificultades en el campo de batalla de Kurukshetra. Todos estos actos del Señor se mencionaron en los discursos de bienvenida y Maharaj Parikshit, lleno de satisfacción, recompensó a aquellos que dieron los discursos. La diferencia que hay entre los discursos de bienvenida que se dan hoy en día y los de aquellos días es que antiguamente se le daban a una persona como Maharaj Parikshit. Los discursos de bienvenida estaban llenos de relatos de hechos y cifras reales, y aquellos que los presentaban eran recompensados debidamente, mientras que en la actualidad el discurso de bienvenida no se presenta siempre con declaraciones ciertas, sino para complacer al funcionario y a menudo están llenos de mentiras aduladoras. Es Prabhupada tan Sí. directo, me encanta. Y muy rara vez aquellos que dan esos discursos de bienvenida son recompensados por el pobre funcionario a quien se le dirigen. Es una relación recíproca, ¿no? Ujú. Hay un discurso de bienvenida, pero tienen que ser discursos sinceros, no de chupamedias, como se dice así, para ganarlo. Sí. Y por eso se dice discurso de bienvenida. Antiguamente eran relatos con cifras reales, ahora están llenos de mentiras aduladoras. Entonces ahora es toda esa mentira en las relaciones que crea más desconfianza entre las personas. Entonces una cosa es por etiqueta recibir bien a, a los demás, pero también con sinceridad. Sí. Y el rey reciprocaba también con regalos y así, con una actitud sincera también. El rey siempre preocupado por el bienestar de todo. Pero sí, sí sigue esa tradición continúa, pero todo está como degradado. Todo se está degradando en Kali Yuga, ¿verdad? Todos los aspectos, todos los administradores, los principios, los discursos. Y bueno, por algo estamos en este proceso de aprendizaje y estamos también muy afortunadas por estar leyendo el Srimad Bhagavatam. Eso significa que somos inmortales Mm. y estamos, pues, y también muy bonito lo que comenta, que cuando uno habla del Señor Supremo, habla de sus devotos. Y Maharaj Parikshit entendía eso cuando glorificaban su nacimiento y cómo el Señor lo salvó. Él sabía que en realidad la glorificación era para Dios, ¿verdad? Entonces nos quedamos aquí hoy Ujú. y seguimos con el pasatiempo la próxima semana, el martes. ¿Hay algún comentario, dudas? ¿Todo bien? Entonces que tengan un muy hermoso fin de semana en conciencia de Krishna y nos vemos pronto. Hoy vamos al mercadito de los viernes. Lakshmana, ¿cómo estás? Haribol. Muchas gracias. Linda lectura. Ujú. Gracias a ustedes. Un abrazo, reverencias. Hare Vivo. Krishna. Haribol.